Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 12 de abril, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es Un dominio completo y efectivo. La cita la encontramos nuevamente en Romanos capítulo 6, pero ahora del versículo 9 al 11, donde el apóstol Pablo nos deja lo siguiente. La muerte ya no se enseñorea más de él en cuanto a lo que vive, para Dios vive. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la vida de tu Hijo Cristo Jesús. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, quien nos revela la identidad, la obra, todo lo que Cristo Jesús logró en su vida y logró a través de su muerte y su resurrección por nosotros. Gracias también te quiero dar que tu Hijo, quien está sentado a tu diestra en el lugar máximo de honor, quiero agradecerte porque sé que Él intercede por los suyos, por los santos, todo el tiempo, guardándonos desde ese lugar de autoridad. Gracias también que tu Espíritu Santo habita en el creyente, porque tú nos has perdonado y nos has reconciliado. Y te agradezco también con todas mis hermanas. Te agradecemos de todo corazón, Señor. Ayúdanos a madurar. Te lo pedimos para la gloria y la honra del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, tu Hijo Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hermanas, parece que seguimos en nuestra pequeña serie que hemos tenido hace 2 días, empezando con la co-crucifixión, pasamos a la co-resurrección y hoy vamos a ver la vida co-eterna. Veamos a qué se refiere el autor, nuestro hermano Oswald Chambers, que ya conoceremos en la eternidad. Con él será lindo poder conversar de cuánto el devocional fue útil para nuestras vidas. Amén. Bueno, empieza así. Dice, Jesucristo situó la vida eterna a un nivel humano. ¿Cómo? Mostrándola en sí mismo. Y es esta vida misma, no una simple copia de esa vida, la que nos es adjudicada y se manifiesta en nuestra carne mortal cuando nacemos de nuevo. Miren qué hermoso, qué profundo. O sea, no es que Dios nos está impartiendo, digamos, a veces lo que nosotros pensamos vida eterna, como que Él nos ha perdonado de nuestros pecados, entonces ahora saliendo ya de esta tierra, viviremos con Él en el cielo para la eternidad. Obvio, eso también entra dentro de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Pero aquí el hermano lo que nos está explicando es que esta vida eterna que vivía en Jesús, obviamente, siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, Dios encarnado, esta vida de Dios ha sido impartida a nosotros. A nosotros se nos ha soplado nuevamente aliento de vida en nuestra nariz, como lo vimos en Génesis capítulo 2 con Adán, que así fue él hecho un ser viviente. Nosotros que nacimos muertos en el espíritu, Dios nos ha dado el nacimiento espiritual. Ahora, recién ahora, somos personas espirituales, ¿verdad? Que tienen conexión con el Padre, con su Creador, adopción inclusive con el Creador. Él es ahora nuestro Padre y la vida que estaba en Cristo Jesús, no parte de ella y no como una sombra de ella, pero esa vida se nos ha dado a nosotros al nacer de nuevo. Imagínense. La vida eterna, continúa el hermano diciéndonos, no es un don que nos da Dios. No, la vida eterna es el don de Dios. Miren qué lindo. No es un don que te da en tus manos y tú te puedes, luego separar y te vas con tu regalo en tu mano. No, es que Dios está viviendo en nosotros. ¿Se acuerdan donde dice la palabra Cristo en nosotros? Ese era el misterio. Cristo en nosotros,
la gloria, ¿verdad? La esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dice, la energía y el poder que se hicieron tan evidentes en Jesús, se manifestarán en nosotros por un acto de la gracia soberana de Dios, porque Dios es libre, es un agente libre y Él da su amor de acuerdo a su propia voluntad y no por compulsión ni por compromiso. Dice, tendremos esto una vez hayamos tomado la decisión completa y efectiva acerca del pecado. No está hablando del nacimiento del cielo, ¿verdad? Eso viene por gracia soberana de Dios, es un acto monergético, como le llaman, que solamente Dios está actuando en eso, ¿verdad? Pero está hablando de qué es lo que nosotros sentiremos y qué es lo que experimentaremos, la energía y el poder que se hicieron evidentes en la vida de Jesús, ¿verdad? Ese compromiso, esa como tenía su mirada como una flecha en su Padre. Acuérdense en Hebreos capítulo 12, donde dice que Jesús tenía su mirada puesta en el gozo que estaba por delante, ¿verdad? Y era lo que Él iba a alcanzar a través de ese sacrificio vicario, ese sacrificio en nuestro lugar. Qué precioso. Entonces dice, recibiréis poder, estamos hablando de Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, recibiréis poder, Jesús hablando, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, miren, no poder como don del Espíritu Santo, ¿ya? Que el poder no es un don, no un regalo que el Espíritu Santo nos da. No. El poder es el Espíritu Santo mismo. Cuando Jesús dice recibiréis poder, cuando el Espíritu Santo haya venido a vivir en nosotros, ¿verdad? Entonces dice, no es algo que Él nos da. No es que Él otra vez nos da el poder o la paz o todo lo que nosotros pensamos que son beneficios que Dios nos da fuera de sí mismo. No es así. Dice, la vida que habitaba en Jesús viene a ser la nuestra, hecha de su cruz. Una vez decidimos identificarnos con Él. Me regreso al devocional de hace 2 días. Hermanas, mientras no nos identifiquemos con su muerte y pensemos que sí, yo creo que Él murió en mi lugar y bueno, gracias, chao. Mientras esa sea la actitud y que pensamos que podemos tomar la muerte de Jesús sin tomar la vida de Jesús, estamos totalmente equivocados y en una equivocación que tendrá consecuencias eternas, hermanas. Mientras no nos identifiquemos con Él en su muerte, Él murió en nuestro lugar. No es que Él murió por nuestros pecados, que muchas veces lo podemos decir así, y mientras eso es cierto, bueno, Él murió por nuestros pecados, pero Él se llevó nuestros pecados en la cruz, por lo cual si nosotros no nos identificamos con su muerte, que hemos muerto al pecado ahí en la cruz, entonces no estamos entendiendo lo que significa que Él murió en nuestro lugar para perdonarnos. Entonces dice, si el mantener una relación correcta con Dios se nos hace difícil, es debido a que rehusamos tomar esa decisión moral acerca del pecado. ¿Y por qué no la tomaríamos? Bueno, podría ser porque realmente no somos salvas y no entendemos en lo absoluto lo que es la salvación. Y después también podría ser porque de alguna manera estamos tan infantiles en nuestra fe que pensamos que estamos tan nadando como en las orillas del mar, que es la salvación, que pensamos que podemos como ser salvas y conservar o preservar el pecado por el cual Cristo murió en nuestro lugar. Bueno, podría ser que estemos totalmente equivocadas también, que sería menos peligroso que el primer caso que menciono. Pero solo el Espíritu Santo, que escudriña todos los corazones, puede realmente darnos una certeza. La palabra dice que el Espíritu Santo es el que confirma que uno es hijo de Dios. Nadie por afuera, así tú puedas nombrar 55,000 versículos de memoria, así tú seas la presidenta del ministerio más grande de todo el mundo,
Nada de eso confirma tu salvación. Solo el Espíritu Santo, como dice en Romanos 8, da convicción de que uno realmente es hijo de Dios. Entonces dice, pero cuando nos decidimos a abandonar por completo el pecado, y bueno, no porque decidimos partir con el pecado, quiere decir que nunca más vamos a pecar, pero es que entendemos que el pecado, nosotros hemos muerto a ese pecado y no tenemos por qué seguir viviendo por él. Entonces dice, pero cuando nos decidimos, la plenitud de Dios irrumpe de inmediato en nosotros. ¿Cuánto no necesitamos eso? Dice, Jesús vino a darnos una abundancia de vida sin fin, para que seáis llenados hasta toda la plenitud de Dios, como dice Efesios capítulo 3, 19. La vida eterna no tiene nada que ver con el tiempo, que es lo que normalmente nosotros entendemos, ¿verdad? Más bien es la vida que Jesús vivió cuando estuvo aquí en la tierra. Acuérdense, hermanas, que Dios nos ha rescatado y que Jesús es la medida de la plenitud de Dios. Jesús es la medida de la madurez del varón perfecto, como nos dice Efesios, creo que capítulo 4, ¿ok? Esa es la medida. Él es la meta para todo creyente, no solamente algunos, hermanos. Entonces, nuevamente, la vida eterna no tiene nada que ver con el tiempo. Es la vida que Jesús vivió cuando estuvo aquí sobre la tierra. Observa su vida a través de los escritos, a través de los evangelios en particular, y verás lo que es la vida eterna. La única fuente de vida es el mismo Señor Jesucristo. Recordemos en Juan capítulo 14, él mismo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la fuente de toda verdad. Él no tiene la verdad, hermanas. Él dice, yo soy, que de paso se identifica con el yo soy que se le reveló a Moisés en la zarza, ¿se acuerdan? En Éxodo capítulo 3, ¿ok? Aquí hay una identificación de Jesús con Dios mismo, porque Jesús nos dice que habiéndolo visto él, hemos visto al Padre, que los dos son uno. Sabemos que Dios es trino, ¿verdad? Entonces Jesús es la verdad. Él es la fuente de la vida. Dice, aún el más débil de nosotros experimentará el poder de la deidad del Hijo de Dios cuando esté dispuesto a soltarse, a entregarse por completo en las manos del Espíritu Santo. Cualquier esfuerzo por aferrarse a la más diminuta partícula de nuestro propio poder contribuirá a disminuir la vida de Jesús en nosotros. Hermanas, recordemos que Jesús no va a compartir su gloria. Debemos entender que todo lo que necesitamos es rendirnos al Espíritu Santo, más de Él y menos de nosotros. No hay nada en nosotros que el Señor necesite como colaboración. Debemos entregar todo por completo porque no hay nada en nosotros que sirva. Por eso es que Dios nos ha dado una nueva naturaleza, porque no necesitábamos reparación, necesitábamos renovación, necesitábamos regeneración, como dice la palabra. Volver a nacer de otra simiente por completo, que es la simiente del Hijo de Dios. Entonces dice, hemos de abandonarnos y entonces con lentitud, pero con seguridad, la plenitud de la vida de Dios nos invadirá y penetrará en cada resquicio de nuestro ser. Imagínense. Esto es toda una vida, hermanas. Esto no va a pasar de la noche a la mañana. Hay que ser consistentes, constantes. Hay que perseverar en hacer, confiar. Y veremos el fruto del Espíritu Santo, más de Él y menos de nosotros. Entonces Jesús ejercerá lo que necesitamos, un dominio total y efectivo sobre nosotros. Lo cual, gracioso en la palabra, se llama dominio propio. Pero dominio propio es haber entregado las llaves de tu vida por completo al Espíritu Santo, quien realmente nos guiará a vida eterna.
Entonces dice, Jesús ejercerá un dominio total y efectivo sobre nosotros. A los demás se darán, y los demás se darán cuenta de que hemos estado con Él. ¿Se acuerdan cuando los discípulos al principio, la gente sabía, los líderes de los judíos sabían que los discípulos eran pescadores y eran como don nadies, ¿verdad?, en los ojos del mundo? Pero y sabían que no eran estudiados, que no eran como los escribas, que eran súper conocedores de las escrituras del Antiguo Testamento. Pero lo único que la gente no pudo negar es que estos discípulos habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque se parecían a Él, hablaban como Él, actuaban como Él, vivían como Él. Bueno, hermanas, yo creo que más claro no nos puede haber quedado, porque hemos tenido como una serie consecutiva de 3 días. Me encanta cuando el hermano hace eso, porque me parece que viene como de la manera que lo necesitamos, con bastante constancia, con bastante repetición, porque nos hace falta, hermanas. Bueno, espero poder compartir el devocional de mañana contigo también, que está titulado, a ver, ¿qué dice? ¿Qué hacer cuando tu carga te abruma? ¿Quién no necesita saber eso? Bueno, espero poderlo compartir contigo mañana y hasta entonces, que Dios te bendiga.